Estas de aquí son complicaciones generales porque afectan la hemodinámica general del paciente. Lo primero que hay que hacer es definir qué es un émbolo. ¿Alguien tiene idea qué es un émbolo? Ya, un coágulo que viene. ¿Alguien más alguna idea? Un cuerpo orgánico. Un cuerpo. ¿Qué más? La mayoría de las veces cuando alguien dice émbolo, lo que se les ocurre es pensar en coágulos como tal, ¿no? Y no estaría mal, es un tipo de émbolo, porque es de los émbolos el más frecuente, o al menos el que se ve más patologías. Pero un émbolo en sí, ¿sí?, es un elemento que va a viajar a través de la circulación sanguínea, ¿sí? Este elemento que viaja en la circulación sanguínea obviamente va a tener un volumen, puede ser pequeño, puede ser grande. El tema es que mientras viaja en la circulación, en algún momento va a llegar a algún vaso que va a ser de un tamaño menor que el que tiene el émbolo. Y al ser el vaso de menor tamaño, lo va a obstruir, lo va a tapar, trayendo consiguientemente, ¿no?, una isquemia del tejido que está posterior a esta obstrucción, ¿no? En otras palabras, puede producir infartos. Así es como se produce. Ahora, ¿qué tipos de émbolos existen? Hay todos esos. Los que ustedes conocen quizás mejor son estos, los de coágulos sanguíneos. Pero también hay embolia gaseosa, por burbujas de aire, ¿no?, por gotas de grasa, el embolismo graso, por cúmulo de bacterias. ¿Alguien sabe cómo se llama el cúmulo de bacterias? Tiene un nombre. Sepsis es el proceso que produce la infección, ¿no? El cúmulo de bacterias se llama higroma, ¿ya? Las células tumorales, como tal, y otros tipos de embolos que pueden existir. Un émbolo que últimamente estaba produciendo varios problemas es el émbolo por líquido amniótico durante el trabajo del parto. Hay embolismo por líquido amniótico. Entonces hay todos estos. ¿Cuál me interesa a mí? A mí me interesan estos dos: coágulo sanguíneo y gota de grasa. ¿Por qué? Porque el hueso, cuando se lesiona en la médula ósea roja, ¿en qué parte del hueso está la médula ósea roja? En las epífisis, en los extremos del hueso, donde hay hueso esponjoso, ahí hay médula ósea roja. Y la médula ósea amarilla, las diáfisis, ¿no? Entonces nunca se olviden eso. Si ven una fractura, una lesión de médula ósea roja, o sea, en las epífisis, piensen que puede haber un embolismo por coágulos de sangre. Si ven fractura en las diáfisis de huesos grandes, fémur, húmero, tibia, piensen que puede haber un embolismo graso, ¿ya? Entonces, por ubicación, ustedes más o menos pueden saber qué tipo de embolismo se puede dar. Ahora, hablando del embolismo por coágulos de sangre, esta es nuestra principal complicación, el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Ahora, en relación al tromboembolismo pulmonar o a la formación de coágulos, existen factores predisponentes para la formación de coágulos. Esto es la triada de Virchow, que si pues están los tres elementos, la probabilidad de sufrir un evento embólico por coágulos es bastante alta. La éstasis, ¿a qué se refiere? Que el paciente se mantenga en una posición por mucho tiempo. Pacientes anestesiados en cirugías largas pueden sufrir esto. Personas que realizan viajes largos, que están sentados mucho tiempo, pueden sufrir esto, ¿no? Y así, personas con lesiones de extremidades, parapléjicos, pueden sufrir este tipo de embolismo. La lesión endotelial se refiere a la lesión de los vasos por sí mismos, ¿no? Cuando hay una fractura, cuando hay un esguince, cuando hay una luxación, los vasos se rompen, se activa la cascada de la coagulación y a veces esto puede producir demasiados coágulos y darnos un embolismo. Y la hipercoagulabilidad, que es una condición no muy frecuente,
pero que ese sí se puede dar, sobre todo en qué tipo de pacientes, pacientes con patología tumoral, ¿sí? Y también en las señoritas principalmente, porque los varones no toman. En la terapia anticonceptiva oral, ¿no? Tomar anticonceptivos igual es un factor que produce hipercoagulabilidad, ¿no? Si los agrupamos en factores de riesgo, tenemos este cuadro donde nos hablan factores de riesgo fuertes, moderados, ¿no? Y débiles. En factores de riesgo fuertes, fíjense que ahí está la fractura de cadera o miembro pélvico. ¿Por qué cadera? ¿Qué parte del hueso de la cadera? ¿Qué forma la cadera? Ya. La región proximal del fémur, ¿no? Donde está la cabeza, es epífisis. La epífisis tiene médula ósea roja. Entonces vean que el factor de riesgo es bastante alto aquí. El reemplazo de cadera o rodilla, lo mismo, estamos lesionando epífisis, ¿no? Entonces, esos son factores de riesgo fuertes. En moderados, aquí está la terapia anticonceptiva oral, ¿no? Los tumores y demás. Ok, sigamos. Aquí hay un video donde les muestra un poco de cómo ocurre el tromboembolismo pulmonar. Va a hablar un poquito de la trombosis venosa profunda, que es un factor que condiciona la formación de trombos, y luego cómo estos trombos viajan a la circulación, ¿ya? Bueno, creo que no se va a escuchar bien, ¿no? Ya les voy a relatar. ¿Cómo sucede el tema de la formación de trombos? Dentro de la circulación arterial y venosa es diferente. La arterial funciona a través de la bomba cardíaca, pero el retorno venoso no tiene una bomba cardíaca como tal, así que depende mucho de la contracción de músculos y también la funcionalidad de estas válvulas unidireccionales, ¿no? Que permiten el paso de la sangre en una dirección gracias a la contracción muscular. Si en algún momento esta circulación se vuelve lenta, ¿no? Puede precipitar la formación de trombos, ¿no? En las paredes de las venas. Y eso se llama trombosis venosa profunda, ¿no? La trombosis venosa profunda, ¿cómo se distingue dentro de síntomas o cuál es su clínica? Va a estar hinchada la pierna, principalmente la parte posterior, va a haber dolor en la zona, puede haber un incremento de la temperatura y cambios de color, ¿no? En la zona. Principalmente hay un signo que se llama el signo de Homans, cuando se hace una presión sobre los gemelos. Si duele, puede ser posible. Ahora, cuando este trombo se suelta de la circulación de la parte venosa y se transforma en un émbolo, llega al corazón, viaja hacia los pulmones, porque todo yendo hacia arriba es que los vasos se hacen más grandes. Saliendo del corazón, los vasos se van haciendo más pequeños y puede obstruir una parte del pulmón. Al obstruir una arteria del pulmón, dependiendo qué arteria, si es un vaso principal o si son secundarios, puede haber un infarto pulmonar, ¿no? Una isquemia, una embolia pulmonar, que va a producir la necrosis del pulmón. Si es una arteria muy importante y la isquemia o trombosis es alta, puede producir la muerte del paciente, obviamente, ¿no? En resumen, este es cómo se produce el tromboembolismo, ¿no? Hay un trombo, se libera un émbolo, el émbolo viaja por la circulación, llega a un vaso de menor calibre y lo obstruye, ¿no? Ahora, ¿cómo se reconoce la clínica de un tromboembolismo pulmonar? Es muy importante que clínicamente ustedes sepan reconocer, porque por estudios es algo muy complicado, ¿ya? La fisiopatología de esto es bastante interesante. Y el ejemplo habitual que yo les pongo es como en un día de mercado, ¿no? El mercado es el pulmón que provee oxígeno al cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si uno de esos días de mercado obstruyen una calle principal que va al mercado? ¿Qué pasa con la circulación? ¿Cierto? Se va por otro lado. Ya, una de las opciones es que la circulación se desvía, va por otro lado. Aquí en el pulmón, ¿cómo sería eso? Se obstruye este vaso y la circulación va a ir por otros vasos, ¿no? Va a buscar otras rutas. ¿Ya? ¿Qué más hace?
¿Cómo se llama cuando no pueden pasar los autos y están ahí? Trancadera. Ese es el de aquí nomás. Congestionamiento vehicular, ¿no? En este caso, el pulmón se va a congestionar también, ¿no? Porque le va a llegar volumen de sangre, no va a haber por dónde pase, y van a hacer dos cosas. O busca vías alternas o retroceden, ¿no es cierto? Vuelven, regresan, porque no pueden pasar. Entonces, si vuelve la sangre, ¿qué va a producir? Va a luchar contra la fuerza del ventrículo derecho, ¿no? Una lucha entre presiones, lo que se llama hipertensión pulmonar. El paciente va a tener una hipertensión pulmonar. Ahora, va a buscar vías alternas. ¿Qué es lo que va a producir las vías alternas? Un aumento de la trama vascular en el resto del pulmón, con una zona oscura, ¿no? Porque no hay circulación, que se conoce como oligoemia focal. Oligo significa poco, emia, sangre, ¿no? Poca sangre focal, que eso se puede ver radiográficamente. No en el primer día, pero sí se puede ver. ¿Ya? Ahora, si la sangre va a luchar por volver y se va a redistribuir, quizás el resto del pulmón no sea capaz de compensar, ¿no?, lo que está pidiendo la sangre. ¿Qué pide? Oxigenación. Y esa señal va a llegar al cerebro y le va a decir: no tenemos oxígeno suficiente, o no se está transportando oxígeno suficiente. Lo que va a producir que el cerebro indique que se aumente la cantidad de sangre que se envía al pulmón para que haya más sangre oxigenada, y le va a decir al pulmón que aumente la frecuencia para oxigenar más. Entonces el paciente va a entrar en una taquicardia, va a entrar en una taquimia. Es entendido, ¿no? Y esa falta de aire se transforma en un signo que se llama disnea. ¿Qué es la disnea? Una cosa es dificultad respiratoria, es diferente. Le llaman también como sed de aire. Quiere aire, necesita aire. Esa es la disnea, ¿no? Muy bien. Entonces se va a enviar esas instrucciones. Por el aumento de la presión a nivel de la trama pulmonar, va a haber un cierre súbito de válvulas semilunares. ¿Nadie se acuerda de cardiología? El cierre súbito de válvulas semilunares, ¿qué ruido refuerza cardiológicamente? ¿El tercer o el cuarto ruido? Su doctor de cardio se va a poner triste si no contesta. Tercero, ¿no? Tercer ruido se refuerza. El cuarto es el cierre súbito de las válvulas auriculoventriculares. Entonces las semilunares van a cerrar súbitamente porque hay mucha presión, ¿no? Se abren frente al esfuerzo del ventrículo derecho, pero se cierran súbitamente por el aumento de la presión. El ventrículo derecho también va a incrementar su trabajo. Si le hacen un electrocardiograma, el eje cardíaco va a estar desviado hacia la derecha, ¿no es cierto? Y la parte del complejo QRS, que significa la contracción ventricular, va a estar un poco alargada, ¿no? Entonces, vean cómo se van manifestando los signos a medida que uno va entendiendo la fisiopatología. Otra cosa que sucede, y esto ustedes también lo deben ver, cuando mucha gente se aglomera y quiere pasar y no lo dejan pasar, en algún momento terminan venciendo, ¿no?, la fuerza que no les deja pasar y se entra. ¿Y esto dónde sucede? En la unión alveolo-capilar, ¿no? Hay una barrera alveolo-capilar que impide que la sangre pase de los capilares hacia los alveolos. Pasa muy cerquita porque se tienen que oxigenar. Pero al haber el aumento de presión y romperse esta barrera, la sangre entra a los alveolos. ¿Qué pasa cuando entra líquido a sus pulmones? ¿Qué hacen ustedes? Toser, ¿no? Es una respuesta refleja. ¿Y si tosen sangre? Hemoptisis. El paciente manifiesta también hemoptisis, porque se rompe esa barrera alveolo-capilar. ¿Se entiende? ¿Ves? El de trauma no son los huesos, ¿no? Ahí están los signos. Entonces, el cuadro clínico característico es que un paciente va a tener sed de aire, disnea, va a tener taquimia, taquicardia, puede presentar dolor torácico por el esfuerzo torácico que está haciendo, puede presentar signos de dificultad respiratoria,
¿no? Retracción intercostal, tiraje, ¿no? Gaveteo nasal y otros. Hemoptisis, el sangrado, ¿no? La tos con sangre. Y obviamente el paciente va a estar frente a una inestabilidad hemodinámica, que dependiendo de la cantidad de vasos obstruidos, puede terminar en una condición crítica, ¿no? Ahora, hay dos criterios para intentar hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Son los criterios de Wells. Los criterios de Wells les dan probabilidad de diagnosticar, no les da el diagnóstico certero, ¿ya? Hay varios criterios, ustedes lo van a leer, síntomas, otros diagnósticos, frecuencias y demás. La cuestión es que se hace una sumatoria de puntos y la probabilidad puede ser baja, moderada, alta, como todo, ¿no? Vamos a empezar con la probabilidad baja. Entre estos puntos no hacen más de 2, ¿sí? Hay una probabilidad baja y se consideran unos criterios llamados los criterios PERC. Son 8 criterios que vienen desde la edad, la frecuencia cardíaca y otras cosas. Si se cumplen esos 8 criterios, el paciente definitivamente no tiene tromboembolismo pulmonar. Descarta el tromboembolismo pulmonar. Pero si el paciente incumple alguno de estos criterios, por ejemplo, que solo tenga la edad de 55, ya ha incumplido uno, ¿no? Una cosa tan sencilla. Entonces, es probable que pueda tener tromboembolismo. ¿Qué se hace? Se va al siguiente punto. Se va a la medición de dímero D, ¿no? Solo si sale probabilidad baja, se hace criterios de PERC, y si el PERC no se cumple, se hace medición del dímero D. Ahora, si le sale probabilidad moderada, directo se van a la medición del dímero D. Ya no hacen criterios PERC, directo se van. Ahora hay un problema con el dímero D, ¿no? Hay estudios que hablan del dímero D y demás cosas, y se ha visto que el dímero D tiene un valor predictivo positivo bajo. ¿Qué significa? Su capacidad para diagnosticar tromboembolismo pulmonar es mala. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? En realidad su propósito no es diagnosticar que tiene tromboembolismo. El propósito del dímero D es descartar que tenga tromboembolismo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se hace la medición del dímero D. Si el dímero D sale por debajo de 500, el paciente no tiene tromboembolismo. Se descarta el diagnóstico. Pero si el dímero D sale positivo, puede ser que tenga, ¿no? No te confirma. Aún sigues con la sospecha de que tiene o no tiene, ¿no? Pero si sale negativo, descartas el diagnóstico. No tiene. ¿Se entiende? No es para confirmar, es para descartar. Y bueno, si la probabilidad es alta, o si el dímero D sale positivo, la última opción es hacer la angiografía pulmonar por TAC, o la angiotac pulmonar, así se llama. ¿Correcto? Muy bien. La angiotac es el gold estándar para hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Pero aquí vienen varios peros. No todos los equipos hacen la angiotac, no siempre está accesible para el paciente, y si un paciente es crítico es difícil hacerlo porque demora tiempo. ¿Ya? Eso. Muy bien. Ahora, la radiografía será un método que nos sirve. Pasado varios días, sí. De momento, o como estudio inicial, muchas veces no hay cambios radiográficos. ¿Qué cambios se podrían ver? Se podría ver el signo de Hampton, que es un aumento de la radiopacidad en el ángulo costofrénico, ¿no? Se puede ver el signo de Para, que es un signo por regurgitación de sangre, ¿no? La sangre quiere pasar, pero está obstruido, regurgita ahí y se ve más notorio lo que es el tronco principal vascular. Y luego tenemos el signo de Westermarck, que es el que hemos hablado y es el más habitual de ver, que es la oligoemia focal. Ustedes ven la zona de pulmón